Bueno, ya vamos a iniciar en pocos minutos. Vamos a iniciar nuestra primera presentación de mis primeros pasos en el trading. La verdad que estamos bastante emocionados. Esperamos un par más de invitados dentro de esta presentación. Así que, a ver, vamos a probar sonido, por lo cual igual forma el micrófono me dice que está todo bien. Sí, el micrófono está todo bien, la cámara está todo perfecto. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver si esperamos un par de minutos más y vemos si algunos más se conectan y que se inicien. Nuevamente, no esperamos muchos invitados el día de hoy. La verdad que hicimos la invitación bastante cerrada. Estamos abriendo recién la academia de Do Group, por lo cual queremos impactar con referente al contenido que nosotros estamos otorgando. Vamos a tener el chat habilitado, por lo cual me gustaría tanto Arnold, Aurela, si tienen la posibilidad de request and request and join. Si tienen la posibilidad de escribir y saber si se escucha todo perfecto, les agradecería. Ok, bueno, ya estamos casi a punto de iniciar. Igual forma, la presentación va a quedar grabada, por lo cual los que no tengan la oportunidad de asistir el día de hoy, en vivo, digamos, van a tener la grabación. Eh, ok. A ver, creo que hay más personas que estaban invitadas. Request and join. Bueno, bueno, vamos a iniciar. Sin más preámbulo, me presento formalmente. Mi nombre es Luis Ramírez. Actualmente estoy como desarrollador de negocios dentro de la compañía de Do Group para Do Prime. El webinario del día de hoy lo vamos a enfocar mucho en la parte educativa para los inversores retail. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, como estaba diciendo anteriormente, queremos impactar fuertemente en la parte del conocimiento que nosotros estamos otorgando y las herramientas que estamos otorgando. Este primer webinario no va a ser de presentación de la plataforma. Realmente tomamos la decisión más que nada de poder hacerlo en el sentido de llamar tu atención con la información que estamos preparando y la calidad, en este caso, de cómo nuestros inversores retail, un inversor retail como tú, como yo, puede aprovecharse de un entorno institucional como lo que vendría siendo Do Group. Así que vuelvo y repito, esto va a quedar grabado sin problema alguno. El material que vamos a ver es bastante interesante, por lo cual, sí, de igual forma, si tienen papel y lápiz, es excelente. Hay mucha información. Tomé la decisión de hacerlo un poco técnico para que entiendan en este caso, porque sé y he estado en las redes sociales y sé que en este caso este tipo de información no la dan, por lo cual si tienen papel y lápiz, excelente, y un vaso de agua que nunca viene de más. Así que bueno, vamos a por ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en la segunda presentación o tercera presentación, seguramente vamos a ingresar mucho más fuerte en lo que es la compañía Do Group. Pero a primera instancia queremos mostrarle qué es lo que tenemos nosotros para poder ofrecer al inversor retail. ¿Cuál es la tabla de contenido del día de hoy? Vamos a trabajar con la terminal MetaTrader 4. Vamos a ver margen y riesgo. Esto va a ser básicamente todo el contenido, se va a centrar en la parte del margen y riesgo. Vamos a ver una estrategia. Vamos a hacer un backtesting de la estrategia. Vamos a hacer preguntas y respuestas y luego vamos a ver un poco lo que son los beneficios que tienen los inversores retail. Dentro de la plataforma, ustedes pueden trabajar tanto con MetaTrader 4, 5, dentro de la plataforma InTrady, que es de la plataforma de DuPrime, TradingView, y tenemos también una API que es FITS Protocol. Entonces, como ustedes se sientan cómodos, pueden trabajar. Yo personalmente sigo a la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. Trabajo en este caso con la MetaTrader. Ahora, ¿qué pasa, inversores? Muchos de los que están acá, y esto lo vamos a ir conociendo en el futuro, si ustedes tienen o no experiencia, indiferentemente tengan o no experiencia,
En el caso de que no tengan experiencia, les va a venir muy bien. Y en el caso de que tengan experiencia, esto sí o sí tiene que ser el ABC para todo inversor. Vamos a iniciar en este caso por lo que es el margen. Normalmente nunca se inicia por acá, pero es una de las maneras más importantes para que tú entiendas como inversor en qué negocio estás ingresando. Entonces, ¿qué es el margen? El margen es básicamente el capital mínimo requerido por los brokers para poder mantener una posición abierta. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo un capital X y dentro de ese capital X me van a tomar una parte de mi capital para poder mantener ese contrato abierto. Cuando nosotros entramos en un broker, en una institución financiera, lo que hacemos es exponernos directamente a sectores como lo que son la parte de sectores tecnológicos, sectores de materias primas, sectores de metales preciosos, a cualquier tipo de sector, que eso es lo increíble hoy en día, ¿no? De que tú y yo podamos, en este caso, a través de nuestro ordenador, poder tener acceso a todo un mundo de posibilidades y de activos financieros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es la parte de qué es lo que estoy arriesgando yo a la hora de invertir en Apple, Amazon, Google, Eurodólar, petróleo, o en este caso el ejemplo que yo escogí, que es particularmente mi activo favorito, es el Nasdaq. Entonces, sabemos ahora que el margen es el capital requerido por el broker para mantener ese contrato abierto. Si yo tengo, por ejemplo, $10,000, en este caso, el margen requerido para abrir un contrato del Nasdaq son $1,800. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo $10,000, me van a tomar $1,800 de mis $10,000 y el resto va a quedar fluctuando. ¿Ok? Este margen representa el capital necesario para mantener la posición abierta. ¿Por qué esto es importante, inversores? Básicamente es importante porque, ¿cómo se calcula? Antes de saltar la parte de por qué es importante. Se calcula manteniendo el valor del contrato, que hoy en día, por ejemplo, el Nasdaq está alrededor de los $18,000, por el tamaño del contrato exigido, en este caso por el broker o ya sea por regulaciones, más el apalancamiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el Nasdaq cotiza a $18,000, lo multiplicamos en este caso por 10, que es el tamaño del contrato, que ya lo vamos a ver, entre lo que vendría siendo el apalancamiento. Todas estas fórmulas, yo se las he colocado en un Excel porque todos nuestros inversores tienen el Excel o tienen una plantilla, tienen material para poder trabajar. Por lo cual, todo esto en este caso lo tienen muy bien resumido, que simplemente hay que colocar los números y listo. Ahora vamos a ver esto, luego vamos a ver los contratos y vamos a pasar a continuación al Excel para que lo entiendan. Dentro de la plataforma DoPrime, nosotros tenemos, a ver si esto, un segundo, si esto lo ven ustedes, si yo lo pongo acá. No sé cómo hacer esto. A ver. Deberían de verlo igual forma. Un segundo. Estoy compartiendo pantalla completa. Ok. Dentro de la plataforma, cualquier plataforma que ustedes ingresen, lo más importante dentro de todo lo importante de regulaciones y demás, una de las cosas es la parte de las especificaciones de contratos. ¿Por qué? Nosotros en DoPrime tenemos la pestaña Trading, tenemos especificaciones de contrato y, por ejemplo, si nosotros nos vamos al índice bursátil, lo que vendría siendo el Nasdaq, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que nos dice es básicamente que tenemos un tamaño del contrato que son 10 contratos por lote, que aquí ya en este caso empezamos, y el apalancamiento máximo es de 100. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir en este caso de que si yo me voy a la parte para poder calcular el margen, si se dan cuenta, por ejemplo, voy a necesitar el dato de el tamaño del contrato y el apalancamiento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ya sé en este caso que necesito saber el margen, porque necesitaría saber en este caso cuál es el capital que me van a bloquear por abrir un contrato o que voy a necesitar para mantener ese contrato, y necesito tener información de los contratos que voy a abrir. ¿Ok? Ahora, una vez hecho eso, una de las cosas que nosotros tenemos, espérenme un segundo. Exacto. Ok.
Entonces, dentro de los documentos, del material que nosotros damos a nuestros inversores, está la parte de cómo controlar el margen. Entonces, por ejemplo, hoy en día el Nasdaq, imaginemos que cotiza en 18.000, creo que está en 18.600 aproximadamente. El contrato es de 10, esto es estándar, esto lo pueden ver directamente en la página, y el apalancamiento es de 100. El apalancamiento es máximo hasta 100, ustedes lo pueden colocar en este caso a 50, a 10, a 1 si quieren, indiferente. Nosotros en este caso trabajamos con apalancamiento de 100. Eso quiere decir que de tu cuenta, para poder hacer un contrato, para poder invertir en el Nasdaq, voy a necesitar un margen de 1.800. Si quiero tomar los 10 contratos, si quiero tomar en este caso el lote completo. En el caso del oro, por ejemplo, el tamaño del contrato es de 100 y el apalancamiento máximo es de 1.000. Si se dan cuenta, el margen es un poco menos, que en este caso serían 226, que de mi cuenta me tomarían 226. Estos datos son importantes porque aquí es donde vamos a entender cuánto riesgo yo voy a ingresar al mercado financiero. Entonces, tenemos una pestaña de riesgo, que esta es la que vamos a ver a continuación, que básicamente es en teoría, lo que indicaría en manejo de capital a la hora de especular y de hacer trading es que no se debería de arriesgar más del 2%. Inclusive hasta nos acercaríamos a un 5% por posición, por contrato abierto. ¿Qué quiere decir en este caso? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que nosotros en este caso tenemos que ser muy conscientes de cuál es el margen que vamos a necesitar para saber cuál es el riesgo al cual vamos a exponer. Entonces, este es el siguiente dato que es aún más importante, que va en mezcla en este caso con el margen. ¿Cómo yo calculo cuál es el tamaño? Si yo sé que, por ejemplo, un lote o un contrato para yo entrar en el Nasdaq es en total, en este caso, 10 contratos del Nasdaq. Normalmente el término técnico es lotaje, que es lo que se utiliza. No muchos en este caso lo suelen, sí, 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 es la terminología en este caso correcta, que es lotaje, que representaría el paquete total de cuántos contratos hay adentro de ese lote, ¿no? Pero bueno, el riesgo se calcula de la siguiente manera, y esto lo tienes directamente en el Excel, lo cual es así. Lo que te dice es que en los libros, cuando tú estás estudiando gestión de riesgo, no deberíamos de arriesgar más del 2% del capital, máximo hasta un 5%, y ya van a ver en este caso el por qué. Si yo, por ejemplo, lo que te dice la teoría es, antes de calcular el riesgo, es importante establecer cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación en función a tu capital total. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el riesgo de cada posición es de $1.800, por ejemplo, que es de $1.800, seguramente ustedes dirían, oye, es muchísimo, porque si yo solo tengo $2.000, voy a arriesgar el 80% de mi capital. No tiene sentido eso. Entonces, esa es la parte donde ustedes pueden encontrar el margen, pueden encontrar el radar, o es una especie de termómetro para que ustedes puedan decidir cuánto riesgo quieren tomar en su portafolio. La fórmula es bastante sencilla, nuevamente la tienen dentro del Excel, es tomamos el capital que tenemos, colocamos el porcentaje que queremos arriesgar entre el margen de la posición. En este caso, por ejemplo, si yo quiero arriesgar un 2% y mi margen es de 500, el contrato que yo debería de sacar a mercado sería de 0.4%. Acá lo tienen, en este caso, bien resumido. Por ejemplo, si yo tengo un capital, vamos a iniciar, por ejemplo, un capital de $10.000. Y mi riesgo, que en este caso en decimales el 2% se representa en 0.02, y el margen es de 226, como por ejemplo el margen del oro, tomo en este caso. Si yo voy a arriesgar el 2% de mi capital, yo debería de abrir un contrato en el oro de 0.8, no de 1, sino en este caso de 0.8, que ahorita en este caso vamos a tener un par de fórmulas que vamos a ver cuánto representa eso en dinero. Entonces, ya sabemos que necesitamos el margen, necesitamos en este caso saber cuál es el tamaño del contrato, y ahora vamos a requerir cuánto significa eso para mí en términos de capital. Que en este caso, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de $200.
aproximadamente. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero arriesgar, imaginemos un 5%. Entonces, yo en vez de colocar 0.02, coloco 0.05, perdón, 0.5, y en este caso estaría, a ver, esto es un 50%, 0.5, yo tendría que abrir en este caso dos lotes punto 2. Si el riesgo que yo quiero asumir en este caso vendría siendo de un 5%. Si yo quiero asumir si el margen es de 1800 como lo es del Nasdaq, 1864, y yo quiero arriesgar un 10%, yo tendría que abrir medio lote del Nasdaq, en este caso. Entonces, aquí lo tienen la verdad que bastante simplificado. Por ejemplo, si el capital es de 1000, ahí automáticamente te dice si es un 0.2, 0.06, dependiendo del margen, que esté la parte importante, ¿no? Ahora, yo me voy a detener acá un segundo. Yo sé que voy bastante rápido, pero la idea es claramente poder aprovechar el tiempo, porque vuelvo y repito, va a quedar grabado, no va a haber ningún tipo de problema para que lo puedan ver después. Pero si tienen alguna pregunta referente a esto hasta el momento, en este caso me lo pueden escribir sin problema alguno. Entonces, en este caso, por ejemplo, Arnold, que es uno de los que está dentro de la presentación, ¿tenías conocimiento de lo que vendría siendo lo que es el margen y cómo el margen te ayuda en este caso a saber cuál es el riesgo, cuál vas a exponer en tu posición? Por cierto, que si quieres hablar, una de las cosas muy buenas de que nosotros tenemos de poder hacerlo, que es una de las pruebas que estamos haciendo por el team, es que puedes hablar. Por lo cual, cualquier cosa en este caso me avisas y puedo leerte, sí. Cualquier cosa me avisas y te abro el micrófono, ¿eh? Así que, muy bien. Martín, si quieres hablar, avísame y con gusto. Vale. Vamos entonces a continuar porque todavía nos queda hacer el backtesting, la estrategia, todavía nos queda material un segundo, para hablar. Ok. Entiendo que sea nuevo para ti en este caso, Martín, pero lo más importante es que sepas en este caso a dónde estás ingresando y que sepas que tienes herramientas en este caso para poder hacerlo de una manera correcta, ¿no? Y que sepas cuál es el riesgo el cual estás asumiendo. Y que, por ejemplo, en base a tu capital, si son 500, 1000, 10.000, sepas cuál sería el riesgo apropiado al cual tomar una posición. Eso sería en este caso como lo más importante, lo más básico antes de iniciar a abrir posiciones o de encontrar la mejor estrategia, que eso viene luego. Lo importante es la gestión del riesgo al principio. Así que bueno, continuemos y que yo creo que en este caso tiene mucha utilidad este material. Ahora, ¿qué pasa? Inversores. Aquí viene la parte más interesante que es que esto básicamente no se habla, que es la volatilidad del activo. Cada activo, como por ejemplo el eurodólar, petróleo, Amazon, el Nasdaq, lo que quieran, tiene una volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad básicamente es el comportamiento que tiene en momentos de euforia, en momentos de miedo, en momentos de codicia, en cualquier momento, y hay un histórico que lo representa. Para nosotros poder trabajar dentro del mercado financiero necesitamos conocer nuestros activos. Por ejemplo, yo personalmente que trabajo constantemente con el Nasdaq, yo sé en este caso cuál es la volatilidad de ese activo y sé a lo que me estoy enfrentando. Hay una fórmula matemática o hay una manera de verlo que se conoce como desviación estándar. La desviación estándar lo que hace es tirar todos los datos y en base a todos esos datos te da una media. Te dice en este caso cuál es la desviación de todos esos datos, cuál sería la desviación estándar de ese movimiento. Y eso es sumamente importante poder conocerlo a la hora de que nosotros tengamos que invertir. Por ejemplo, nuevamente, estas fórmulas están ya seteadas en el Excel, por lo cual no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que nos da la desviación estándar? Que es una de las maneras para poder medir la volatilidad. Nos da la volatilidad, nos da la dispersión de datos, nos da la interpretación de los datos y nos da para poder utilizarlo en análisis técnico, que es uno de los primeros pasos
para poder hacer estrategias muy sencillas, sin necesidad de tener conocimiento de macro o microeconomía. O con análisis técnico uno puede hacer los primeros pasos. Si controlas el riesgo, no hay necesidad de que tengas una mala experiencia en el mercado, que pierdas todo tu capital. Eso es lo que básicamente queremos iniciar por ese punto, ¿no? O sea, que entiendan que los inversores no tienen que perder su capital al 100% para saber si están haciendo las cosas bien o mal. Entonces, ¿qué es lo que te dice? La desviación estándar en los gráficos de un activo proporciona información valiosa sobre la volatilidad y el comportamiento del precio del activo. Es una herramienta importante para los inversores y traders que desean comprender y evaluar el riesgo asociado con un activo financiero. Les voy a mostrar cómo se hace esto. Dentro del Excel tienen una pestaña que es la desviación estándar del Nasdaq y la desviación estándar del euro-dólar. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un precio de apertura y un precio de cierre. Esto es de abril, en este caso del día de ayer, y esto está desde principios de año, en este caso desde enero 2020. No, perdonen. Esto está, claro, esto está desde enero 2023, tiene un año y poco más. Entonces, ¿qué es lo que, para poder calcular esto y explicarlo de una manera bastante entendible o sencilla, que no entremos tanto en tanto tecnicismo, ¿no? Lo que hace es lo siguiente. Del día de ayer con el anterior, ¿cuánto fue el cierre en diferencia de porcentaje? Entonces, por ejemplo, lo que te hace la tabla es decirte del 1 de abril al 28 de marzo, ¿cuál fue la diferencia? Y así sucesivamente, por lo cual nosotros lo que obtenemos con esto es cuál es la diferencia porcentual de precio entre el cierre de un día con el otro. ¿Ok? ¿Eso qué nos da? Eso nos da una serie de datos que son todos estos, que es una columna completa, y lo que nosotros hacemos es agarrar todos esos datos y directamente colocarlos en una media. Por ejemplo, estos datos también se pudiesen graficar, por ejemplo, y ustedes pudiesen, em, por ejemplo, por darles esto. Esto es más o menos lo que ustedes, pero vamos a hacerlo. A ver, es que no puedo subir. A ver si subo. Mm, Vamos a borrarlo y lo hacemos desde acá arriba. Un segundo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes, qué es justamente esta dispersión de datos para que lo vean en un gráfico? Es esto, ¿vale? En donde hay momentos que de un 0% subimos, de un 0% bajamos. Entonces tenemos toda esta volatilidad del activo. Cuando yo conozco la volatilidad de mi activo y sé que se sale de ese rango, a mí automáticamente me despierta la alerta. ¿Me siguen? Entonces, lo que hace la desviación estándar es justamente poder agarrar todos esos datos, poder ponerlos en una tabla y decir, listo, mi activo, que esto estamos hablando de un año, normalmente ahí, por ejemplo, si tú quieres hacer un análisis de proyección para 10 años y demás, te agarras los datos de 10 años. Aquí estoy agarrando datos de un año, pues normalmente siempre se hacen operaciones day trading o swing trading, que son operaciones muy cortitas. Entonces, acá lo que tienes, por ejemplo, es una serie de datos en donde sabes que hay una dispersión, que hay desde un punto de 0 a 2, por ejemplo, acá, la máxima dispersión que tú tienes es un 2% para arriba y un 2% para abajo. Y hay momentos muy puntuales en donde cae a un 2 a casi un 3%. Estamos hablando del Nasdaq, esto es de un día del Nasdaq. Entonces, gracias a esos datos, yo sé que la desviación estándar de mi activo es del 1,11%. Eso es lo que debería de moverse tanto para arriba o para abajo en un día normal. Eso es un dato clave en las inversiones, clave de conocer tu activo. La forma decimal de representar eso, porque lo vamos a necesitar, es 0.0111. El cambio del precio, en este caso, de ese 1% representaría en este caso $200. A pips, que ya lo vamos a utilizar, serían 20.500 pips. ¿Qué ocurre? Este es un solo contrato. Como vimos anteriormente en la página, en este caso, de DuPrime, sabemos que el contrato, que en este caso cuando hacemos un lotaje, son 10 contratos, que es en este caso lo tenemos acá. Perdón, del Nasdaq. Son 10 contratos. Por lo cual, si yo pongo acá 10 contratos, en un día, perdón, un contrato que sería un lote que sería 10 contratos. Por lo cual, en un día normal, si yo me expongo con un lote en el Nasdaq, puedo en este caso subir $2.000 o bajar $2.000.
Si el riesgo que yo quiero asumir, que este es lo interesante de la tabla, si el riesgo que yo quiero asumir es de un 2% por posición, quiere decir que el capital que yo tengo que tener dentro de mi cuenta son $100,000. Si el capital que yo quiero, el riesgo que yo quiero exponer es de un 5%, por ejemplo, el capital que yo tengo que tener es de $40,000. ¿Me siguen? Ahora, vamos a mantener el riesgo del 2. Dentro de esos contratos de ese lote, yo puedo adquirir, por ejemplo, medio contrato, o sea, en este caso, medio lote. Si yo pongo 0,5, en este caso me baja la volatilidad, que ya sé que no se va a mover 2,000, sino que se va a mover 1,000, y lo que yo estaría necesitando es de $50,000 de portafolio. Si yo pongo 0,1, en este caso que me mueve $200, lo que estaría necesitando son $10,000. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante, inversores, porque al final nosotros vamos a escoger, dependiendo de nuestro capital, qué activos vamos a trabajar. Entonces, no es que vamos a estar saltando, en este caso, de activo a activo, sino que en este caso vamos a trabajar con lo que nos permita nuestro riesgo, básicamente. Es ahí donde nosotros tomamos la decisión, qué es lo que nos permite nuestro riesgo. En el caso del eurodólar, por ejemplo, el eurodólar, la desviación estándar que tiene en el transcurso de este año es de un 0,4%. El contrato del eurodólar, si nosotros nos vamos, trading, especificaciones de contrato, si nosotros nos vamos a ver principales divisas y vemos el eurodólar, el tamaño del contrato es de 100,000 unidades. Por lo cual, yo lo que debo hacer en este caso es un contrato, sé que me va a representar en este caso 100,000 unidades. Si yo hago una posición, en este caso, o agarro $100,000 de ese eurodólar, que es un lote, yo tendría que necesitar en este caso 23,000 dentro de mi cuenta si quiero mantener un riesgo del 2%. Si quiero mantener un riesgo del 5 o del 10%, claramente esto baja, pero me aumenta claramente el riesgo. Ahora, yo acá, por ejemplo, puedo escoger 0,1, que en este caso me baja $2,000, 0,01, por ejemplo, y necesitaría una cuenta de $200. ¿Qué ocurre? Ya yo sé que en un día normal, como el euro dólar se mueve ese 0,44%, lo que yo estaría arriesgando son $4 que puedo en este caso rentabilizar o puedo perder. Si ustedes se dan cuenta en los números de la columna, a veces crece un 0,3, a veces no se mueve, a veces un 0,18, a veces un 0,50, por lo cual dependiendo de la estrategia, ya ustedes por lo menos saben a qué aguas van a estar navegando, ¿no? Creo que eso vendría siendo como la parte más importante de qué activos se están moviendo. Eh, Eso por ese lado. Entonces, se dan cuenta de que para poder trabajar con un lote, para poder trabajar, por ejemplo, con un lote, se necesita capital dentro de la cuenta. Si nos vamos a trabajar con un 5% de riesgo, se necesita capital en este caso de 40%, de $40,000. Entonces, desviación estándar, listo. ¿Ok? Ahora, la estrategia. Aquí es donde en este caso empezamos la parte interesante porque una vez que nosotros sabemos y hemos escogido qué capital vamos a tener, qué activos vamos a trabajar, conocemos el activo, qué estrategia le vamos a aplicar a nuestro activo. Yo escogí, hay muchos patrones dentro del mercado financiero, la verdad que hay millones. Mientras más simple es mejor, para serles completamente honesto. Para mostrarles el día de hoy, escogí medias móviles. Hay ciertos patrones muy interesantes que se pueden conseguir. Las medias móviles, eso, si quieren, luego entramos en mucha más profundidad en otro curso. Pero las medias móviles, para que sepan, es el promedio de precio. Entonces, como estamos trabajando con desviación estándar, es un indicador técnico que se ajusta bastante bien a la hora con este análisis que estamos haciendo, con este conocimiento que estamos teniendo en nuestro activo. Luego se pueden agregar muchísimos tipos de análisis técnicos, que hay miles, ¿vale? Hay demasiados. Pero mientras más simple, mejor. Yo les voy a mostrar un patrón. Les voy a mostrar una estrategia, cómo funciona en el 2023 y les voy a mostrar cómo está funcionando en este año. ¿Ok? Entonces, el backtesting es así. Esto que estamos viendo en pantalla es el Nasdaq. ¿Ok? Nosotros tenemos el gráfico que es de un día. Tenemos la línea roja que es, perdón, lo explico de otra manera mejor. Las líneas verticales que estamos viendo son cortes mensuales. ¿Ok?
Cada barrita que estamos viendo, las blancas, son cotizaciones diarias. La línea amarilla es una línea de 5, es una media móvil de 5. Si yo estoy en un gráfico diario, son 5 días, entonces me saca el precio semanal. Y la barrita roja, perdón, es de 24, por lo cual en este caso me estaría tomando más aproximadamente el precio de un mes, el precio promedio de un mes. ¿Qué ocurre? Hay ciertos patrones que tú puedes conseguir en un activo, perdón, en un activo como lo que es el Nasdaq, porque el Nasdaq, lo más interesante es que lleva una tendencia alcista desde los últimos 40 años aproximadamente, por lo cual no es muy difícil de estudiar y de entender. Cuando tú tienes un activo que tiene una tendencia tan constante y tienes una que está respaldado por 100 empresas tecnológicas, las mejores empresas tecnológicas de Estados Unidos, no te es difícil conseguir un patrón. Por ejemplo, les voy a mostrar. ¿Qué ocurre cuando el, el día cierra por debajo de un precio mensual? Cuando el día cierra por debajo de un precio mensual, la tendencia en este caso tiende a ser bajista. Cuando el día cierra por encima, por ejemplo, vamos a tomarlo acá. Cuando una sesión diaria cierra por encima de un precio mensual, la tendencia tiende a ser alcista. No es todo el tiempo así. En este caso, este tipo de patrón tiene alrededor de si ustedes lo estudian, y ahorita lo vamos a ver en el backtesting, tiene en este caso fallos de 10, perdón, de 10 tiene fallo 2. Es un 80% más o menos que se cumple ese patrón. Tiene ciertas confirmaciones referente a las medias de acá, se le puede agregar otro tipo de análisis, pero eso lo vamos a ir desglosando más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando en este caso cerramos el día, la cotización cierra por debajo de un precio mensual, automáticamente el precio tiende a caer. Cuando cierra por encima de un precio mensual, cuando cierra la cotización por encima de un precio mensual, tiende a subir. ¿Ok? Ese es el patrón. ¿Cómo yo sé ahora, por ejemplo, y como ese hay miles y miles de patrones, ¿vale? Para que sepan, y este es simplemente un ejercicio. ¿Qué ocurre con nuestros inversores? A nosotros nuestros inversores, cuando están dentro de la plataforma, primero le damos materiales como, por ejemplo, el Excel para que si están muy iniciando, para que puedan en este caso apoyarse. Y segundo, si ellos tienen una estrategia o un patrón, nosotros lo automatizamos. Nosotros tenemos un departamento especializado en este caso que automatiza estrategias. Ahora, eh, ¿por qué nosotros ayudamos a los inversores? Básicamente porque dentro de la plataforma, una de las cosas que cuando un broker em, como DoPrime necesita que el inversor sea un inversor rentable, porque a ver, se lo muestro, no es una mesa de negociación interna, sino que en este caso las operaciones salen al mercado. Si un cliente pierde capital, el broker ni gana ni pierde. Si un cliente gana capital, el broker ni gana ni pierde. Que esto lo vamos a ver en una siguiente sesión, que son las comisiones. Pero acá lo que se necesita en este caso son inversores que sean constantes en el tiempo. Y es por ello que DuPrime en este caso está apoyando muy fuertemente a los inversores que están recién iniciando, que inclusive tienen experiencia. Entonces, acá, por ejemplo, yo de igual forma la voy a correr ahorita. Pero esto que están viendo ustedes ahora, por ejemplo, es un backtesting de justamente ese tipo de patrón que estábamos nosotros hablando, en donde yo mantengo el riesgo de un 5% eh, y termino en este caso el año, por ejemplo, en una rentabilidad superior a un 20%, un 22, 23%. ¿Qué ocurre? Acá en el Nasdaq, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es mi riesgo, por ejemplo, yo quiero en este caso hacer contratos en el Nasdaq a un riesgo 5, mi capital tiene que ser alrededor de $40,000. Entonces, si yo, por ejemplo, eso lo hago en el backtesting, esto lo vamos a hacer, de hecho, no sé si lo pueden ver en pantalla, seguramente que sí. Un segundo, este es del 2024. Vamos a hacerlo del 2023. Segundo. 2023 hasta diciembre, hasta acá. Vamos a hacerlo. Propiedades del experto. Acá. Un capital de 40,000 y las posiciones que va a abrir va a ser de un lotaje. El riesgo va a ser de 1.500. En este caso, como vimos,
La volatilidad en este caso es de 2000, por lo cual nos queremos salir antes de eso, por lo cual lo ponemos en este caso en 1500 de pérdida, y la rentabilidad en este caso dejamos que corra un poco y la ponemos en 3500. Todo esto que les estoy contando viene en base a esto que estamos viendo actualmente. Si yo sé que en este caso la volatilidad normalmente es del 1%, yo me tengo que salir antes de que rompa eso. O sea, por lo cual me salgo a los 1500 aproximadamente, que sería en este caso alrededor de unos 15.000 pips. Y dejo correr la rentabilidad un poco hasta los 35.000 pips aproximadamente. Lo que hace eso, digamos, por tomar esa decisión, ese setup de la estrategia, es conociendo básicamente tu margen, tu riesgo y la desviación. Fórmula sencilla. Em, si nosotros ponemos a correr, en este caso, esta estrategia, vamos a cargar la plantilla para que vean, esta es la línea de 24, la roja, que es la que les estaba mostrando anteriormente, em, y él va a ir trabajando, ¿ok? Básicamente lo que haces es, tú puedes automatizarla y puedes en este caso ponerla, o puedes hacer backtesting. Lo que estamos haciendo en este caso es un backtesting de ver cómo funciona ese patrón que nosotros detectamos, por decirlo de alguna manera, decir, ah, vale, mira, sí, en este caso, el mercado, esto es análisis técnico, ¿vale? Esto no estamos hablando de políticas monetarias, no estamos hablando, y ahí hay cosas que influyen también, pero nuevamente, esto es simplemente para que entendamos un poco cómo funcionan los backtesting y demás. Entonces, lo que nosotros queremos es que entiendan que tienen apoyo y soporte. De hecho, les voy a poner aquí el gráfico para que vean cómo cada vez que se pierden posiciones, cada vez que se ganan posiciones, etcétera. Lo que se busca es que básicamente ustedes puedan saber que tienen apoyo de la plataforma para poder gestionar sus estrategias, no decirle cuándo comprar y cuándo vender, porque básicamente ese no es nuestro trabajo, pero si ustedes tienen en este caso una manera de operar, que el broker en este caso pueda soportarlos y pueda apoyarlos en ese sentido. Que hoy en día, por ejemplo, los brokers están más enfocados en que te doy no sé, muchos activos, que más de 50.000 activos. Y cuando estás haciendo trading, la verdad que necesitas conocer 2 o 3 activos y son con los que te casas, básicamente. Porque los conoces, mientras más los conozcas, es mejor, de hecho, como te habrás dado cuenta. Em, ¿Qué otra cosa? Justamente la parte disruptiva que puede tener en este caso lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado es justamente ese apoyo, decir, ah, vale, tú tienes un patrón, listo, vamos a ver en este caso, vamos a ponerlo a prueba, que se pueden agregar medias móviles, que se puede agregar RSI, que se puede agregar bandas de Bollinger, que se puede agregar lo que quieran en este caso en base a su estrategia. Si no tienen una estrategia, vale, se puede buscar una en base al riesgo que quieran, en base al margen que quieran utilizar, al activo que quieran utilizar. Eso es un poco, en este caso, lo que nosotros estamos entregando hoy en día al mercado y es una de nuestras maneras de poder diferenciarnos, más allá del patrocinio del Manchester que tenemos, más allá de las cuentas con seguro de 500.000 dólares, con la cuenta de la parte del Barclay, que eso lo vamos a ver ahorita en la parte de beneficios. Es un poco en este caso que ustedes sepan y entiendan que hay mucho más que eso y es simplemente poner un poco más de esfuerzo con el inversor retail que realmente quiera aprender a invertir. Y que se sepa claramente que el broker no está, el broker es simplemente un puente entre tú y el mercado financiero, tan sencillo como eso. Entonces, lo que estamos viendo a continuación o en pantalla es básicamente cómo va funcionando la estrategia. Si se dan cuenta, hasta que no baja o sube del precio medio mensual, no hace nada. Eso es lo que en este caso estamos buscando. Entonces, quiero saber si en términos de probabilidades mi estrategia funciona o no funciona. Manteniendo un riesgo del 5%, por posición claramente, de hecho un poco menos porque ponemos el stop loss en 1500. Y dense cuenta que hay posiciones en este caso que se pierden consecutivamente y hay posiciones que se ganan. El tema es que el ratio, cuando es positivo, te cubre te cubre 2 posiciones aproximadamente. Entonces, aquí vamos a septiembre aproximadamente. El capital habíamos iniciado con un capital de 40, habíamos dicho. Actualmente en este caso estamos en 43.000. Igual forma este backtesting ya lo hicimos, como se lo mostré en pantalla, simplemente quería que lo vieran en el sentido de cómo funciona. Y esto nosotros lo podemos apoyar en ustedes. Vamos a saltar para ahorrar tiempo. ¿Qué fecha puse? 2023 puse. Diciembre 31. Y vamos a saltarlo, ¿vale? Para que nos dé ya directamente el resultado. Suele tardar, eso sí es importante que sepan, suele tardar. No sé si tienen alguna pregunta o duda hasta el momento o está todo bien.
Sé que deben tener, igual forma, nuevamente, esto va a quedar grabado y sé que muchas personas van a tener demasiadas preguntas. Eso, con este tipo de información es totalmente normal, pero es importante que sepan que hay una manera de iniciar dentro del mercado financiero, que no es necesario en este caso perder el capital y que ustedes sepan que partiendo desde el punto de vista de gestión de riesgo, pueden en este caso hacer las cosas muy bien. Entonces, ya terminó y lo que te dice es lo siguiente, vamos a leerlo un poco. Depósito inicial, que son 40.000, porque yo quería esa estrategia. El beneficio total son 9.200, que se da aproximadamente un 25%. El drop down de la cuenta es un 20%, ya que en este caso, cada vez que poníamos esa posición de un lote, cada vez que perdíamos, nos bajaba la cuenta, que eso también es un tema para poder estudiarlo. Entonces, el resultado total en este caso es que en el 2023 nosotros rentabilizamos con cierta estrategia, cierto, capital, cierto nivel de riesgo, un 23-25% aproximadamente. Manteniendo manteniendo en este caso ese riesgo, se pueden crear cosas. Cuando yo tengo esa información, puedo en este caso crear estrategias y puedo hacerle testeo a esas estrategias. ¿Que ustedes necesitan ayuda? Sin problema alguno. Em, en este caso, se las voy a pasar la presentación. Esta presentación la van a tener con ustedes. El- Voy a detenerme acá un segundo porque seguramente tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo igual forma tengo información que darles que es sumamente importante o relevante en este caso para ustedes, sin duda alguna. Así que bueno, empecemos. En este caso, por ejemplo, Martín no visualizo el material que mencionas. No, se los voy a mandar sin duda alguna. Lo que es importante, porque al final yo les voy a dar el contacto, lo que sí es importante, porque esto es básicamente para nuestros inversores, es que ustedes tengan una cuenta dentro de la plataforma y que la cuenta esté verificada. No se requiere ningún tipo de depósito, eso queda 100% de su parte, pero sí es importante que ustedes tengan una cuenta dentro de la plataforma y tengan en este caso la cuenta verificada. Automáticamente les voy a contactar para poder hablar un poco con ustedes, conocer un poco su perfil de inversor y poder entregarle claramente el material. Para poder registrarse en la plataforma, un segundo. ¿Ves? Por ejemplo, la pregunta de Arnold es buenísima porque tú mismo te puedes responder, Arnold. Con esta información que yo te di, no necesitas ir a un gestor o ir a un grupo de Facebook o preguntarme a mí en este caso cuánto capital necesitas. Tú mismo puedes saber cuánto capital necesitas. ¿Por qué? Porque ya conoces en este caso el margen que necesitas del activo que quieres operar, conoces la desviación de ese activo, la volatilidad que tienes activo y ahora conoces en este caso cuál es el tamaño del contrato que tú quieres hacer. Vuelvo y repito, es mucha información, es muchos datos, pero tienen muchas respuestas que pueden sacar con esto que les acabo de entregar. Entonces, para el Excel, ya que estamos un poco terminando, ahí tienen en la parte de registro, para que pues, se puedan registrar dentro de la plataforma, la idea, vuelvo y repito, para nosotros entregarle el material, para poder pasárselo por correo electrónico directamente, tienen que tener la cuenta verificada. Ahora, que quieran ayuda, en este caso, con la parte del backtesting, con la parte de creación de esos algoritmos, en este caso sí tienen que tener cuentas fondeadas dentro de la plataforma. Si ya nosotros trabajamos, por ejemplo, con cuentas de 5.000, 10.000, 40.000, 50.000 dólares, dependiendo de la estrategia que tú quieras aplicar. Básicamente eso. ¿Qué les iba a decir? Entonces, el Excel se los paso. Respondiendo a la pregunta de cuál es el capital aconsejable, Arnold, yo te preguntaría, yo te haría una pregunta a ti, te diría, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar? Porque si tú estás dispuesto a arriesgar, por ejemplo, por posición, un 2% y quieres arriesgar 40 dólares, por ejemplo, ahí tienes la respuesta de cuánto debería ser tu capital. ¿Te das cuenta? Porque si tú tienes en este caso, imagínate que tú tengas 1.000 dólares dentro de la cuenta y solo quieres arriesgar el 2%, ya sabes cuál es el capital en este caso o las posiciones que vas a hacer. Eh, Martín dice que está activo en la plataforma. Perfecto, yo les voy a dar ahorita mi correo electrónico en este caso para que me comuniquen sin problema alguno. Y Suriel dice que también está activo en plataforma. Me encanta en este caso que estén activos en plataforma. Así que bueno, continuemos y vamos a ver un poco los beneficios que tienen dentro de la plataforma.
Dentro de la plataforma, ustedes tienen algo que se llama cashback, que es justamente cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con IBs, cuando traen personas a la plataforma, recomiendan, y tienen una comunidad y demás, si ustedes quieren recomendar su broker, nosotros en este caso, por la exposición que hacen, se les da un cashback. Swap Free, la parte del Swap Free es básicamente una estrategia que estamos implementando para llevar al inversor no a hacer posiciones diarias que son de mayor riesgo, sino que estamos trabajando para que el inversor tenga la posibilidad de hacer posiciones swing trading, que son posiciones de un día, una semana, un mes, etcétera, y que no se le cobre comisión por ello. Cada cuenta tiene un seguro de $500,000 dentro de la plataforma. Todas las cuentas son segregadas en las cuentas del Barclay. Esto lo vamos a hablar mucho más en detalle en los próximos webinarios, pero que sepan que esto es parte de lo que tienen. Tienen servicio de 24 horas, ya que nosotros hemos estado abriendo oficinas alrededor del mundo. Lo vamos a ver en la próxima presentación. Y tienen viajes y eventos, que esto va básicamente cada vez que nosotros tenemos eventos, podemos en este caso invitarlo, dependiendo claramente del nivel de cuenta que tengan dentro de la plataforma. Mi correo electrónico, luis.ramirez@duprime.com. El WhatsApp es el que están viendo a continuación. Físicamente yo estoy en Chipre. Permítanme y se los voy a pasar a través del chat. ¿Cómo hago para hacer chat sin descompartir? Aquí mismo. Mi correo, luis.ramirez@duprime, duprime.com. Ahí se los puse en el chat. También les voy a pasar el link de esta presentación para que les quede. ¿Sí se envió? Sí se envió, ¿verdad? Ahí se envió. Vale, buenísimo. La verdad que para mí ha sido todo un placer. Yo creo que son muy buenos proyectos los que estamos en este caso haciendo con nuestros inversores. Tenemos mucho, mucho camino por recorrer. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me quedo un par de minutos más acá sin problema alguno. Díganme qué les pareció eso de las personas que estamos acá. ¿Qué les pareció difícil la información? Por ejemplo, Martín, Arnold, Suriel, ¿les pareció complicada la información o creen que no la habían visto? Pregunta importante, ya les habían enseñado de esta manera de poder operar, por ejemplo. Creo que eso es importante, poder marcarlo. Eh, Martín, ¿quieres hablar, Martín? Me han dicho de parte de marketing que puedo habilitar micrófono, por lo cual si quieres hablar, te lo habilito, ¿eh? Bastante asimilable, pero como tal no lo había visto con ese detalle. Bueno, me gusta, me gusta. No está complicada, pero me gustaría más profundizar en el tema del backtesting. Sin duda alguna, sin duda alguna. Si tú tienes una estrategia, por ejemplo, Suriel, en el sentido de que, oye, mira, yo porque en el RSI, cuando está por encima de los 70 y el MACD cuando está por encima y rompe, yo quiero saber si en qué nivel de probabilidades en el 2023 esas posiciones hubiesen salido positivas. Por ejemplo, ahí en este caso se puede crear un backtesting, ¿no? Eh, Inclusive automatizar la estrategia y tú simplemente la automatizas y la dejas correr y confías en este caso en lo que tú crees, ¿no? Eh, Me alegra, Arno, en este caso que está asimilable. La verdad que para ser el primero, yo estuve un poco, ¿cómo se dice? Un poco, no asustado, pero un poco de saber si iban a asimilar bien la información. Vuelvo y repito, no estamos todos acá. La verdad que la conferencia es, acá son las casi 9:30 de la noche, casi 10 de la noche, perdón, y sé que en Latinoamérica es bastante temprano, digamos, como para poder asistir a una conferencia de esta, por lo cual va a quedar grabado y sé que me van a llegar correos de muchas personas cuando vean el diferido. Así que bueno, espero haberlo explicado bien. Espero en este caso que les haya gustado y nos vemos en el próximo webinario que vamos a seguir en este caso trabajando en base a esto. Vamos a ir construyendo poco a poco. Hola Luis, gracias por compartir. ¿Qué opinas del mercado Forex? Para comenzar, ¿o recomendarías desde el principio diversificar? Pedro, en el mercado Forex, si te diste cuenta, es uno de los mercados que menos margen necesita. Las volatilidades, las desviaciones son muy chiquititas, viste que era de 0,4%, por lo cual es bastante dominable en el sentido de gestión de riesgo. ¿Cuál es el problema? El problema es que las divisas son muy susceptibles a las noticias y ahí ya tendríamos que entrar en temas de qué horarios vas a operar.
Yo te digo, normalmente cuando opero en divisas, se toman los extremos de los horarios. Por ejemplo, si vas a operar en eurodólar, operas en la mañana de Europa. Si vas a operar euro, GBP dólar, operas en la mañana, por ejemplo. O sea, hay gente que te opera en el medio de la noticia, hay gente, hay de todo, realmente hay de todo, por lo cual esto es un tema de ir probando, ¿no? Arnold dice, honestamente, quemé varias cuentas porque nunca hice caso a la gestión del riesgo. Siempre tuve fe de que iba a rectificar. Bueno, Arnold es el ejemplo perfecto y me encanta que se ría aparte. Arnold es el ejemplo perfecto para poder decir, en este caso, decir, oye, vamos a iniciar desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Así que bueno, queridísimos inversores, futuros inversores de la plataforma DoPrime, futuros doers, ya se me había ido la palabra, futuros doers. Para mí ha sido un placer, nos vemos pronto, síganos en nuestras redes sociales, esto es importante también porque ahí es donde vamos a estar montando los materiales. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Esperen nuestros correos electrónicos. Hasta luego.